Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la última semana de mayo de 2025, incluyendo el domingo 1 de junio que hubo elecciones. Eh, Estoy grabando para usted el lunes, como sabe, y esto pues me permite ya tener algunos resultados de la elección. Antes de hablar de eso, eh, una breve revisión a los otros dos temas que traemos, el del deterioro global y el de la economía. En el tema global, la noticia más importante, me parece, fue el gran operativo realizado por Ucrania en territorio ruso, que le permitió destruir una cantidad considerable de los aviones de largo alcance de Rusia. Escuchaba yo a Peter Zeihan, este geoestratega que tiene su canal ahí en YouTube, decir que pues es interesante que esta operación no se realizó sobre los aviones que están cercanos a Ucrania, sino en dos bases que están muy lejos, una cerca del Ártico y la otra prácticamente en la región cercana a China, en donde están los aviones de largo alcance que están pensados para bombardear Estados Unidos. De manera pues que lo que acaba de lograr Ucrania es un favor inmenso a Estados Unidos en términos de defensa, que bueno, pues desarma mucho el sainete que realizó Donald Trump y su vicepresidente J.D. Vance en la Casa Blanca. Usted recordará cuando intentaron humillar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ahora los calla con toda claridad. Aquellos decían, tú no tienes barajas para jugar, hombre, sí tenía y las ha jugado muy bien y vamos a ver esto cómo cambian las cosas. En cuestión económica siguen saliendo datos malos a nivel global y en México. Eh, a nivel global, el indicador adelantado de actividad industrial es nuevamente negativo, digamos, es decir, queda debajo de 50 puntos, que es el nivel de equilibrio, señalando pues debilidad en la industria estadounidense. Lo mismo ocurre en el caso de México, hay señales de debilidad. En esta semana tendremos más datos y ya los platicamos en la próxima, porque sin duda lo más atractivo que tenemos para el caso de la política mexicana es la elección del Poder Judicial que se llevó a cabo el día de ayer, ya usted sabe, con una participación miserable. Las estimaciones están en el orden del 12 o 13% de votación, y 20% de esa votación, un poco más, no sirve. Son votos nulos, en donde la gente fue a poner groserías, por ejemplo, muchas dedicadas al señor Noroña, que ahora pues es al que le tocan todos los golpes. Y otros pues no supieron llenar los recuadros o no los llenaron completos, no son exactamente nulos, sino son considerados en blanco para muchas de las votaciones. Entonces, pues acaba votando, que le gusta, un poquito menos del 10% de quien podía votar. Con ese nivel de votación, pues es absurdo que se considere válido el proceso. El Frente Cívico Nacional, como usted sabe, que es la columna vertebral de la creación de un nuevo partido que se llamará Somos MX, eh, con la colaboración de Verumen y Asociados y de GEA-ISA, realizó un par de estudios para ver pues, cuál era la votación, para evitar que nos fueran a inventar un número muy elevado. Y creo que sirvió el ejercicio. Lo presentaron ayer en la noche y pues poco después el INE tuvo que reconocer, le digo, estas cifras del 12 o 13%. Y también, pues ayer que se presentaron estos datos del Frente Cívico, decían, pues hay que pedir la nulidad de la elección, es una proporción muy baja de la población y
una cantidad considerable de quienes fueron a votar, se puede demostrar que están utilizando acordeones, lo cual es inducción al voto. Esos acordeones no los hicieron los votantes, alguien se los dio, eso es inducción al voto. Y además, pues hay acarreo y demás cosas que se pueden documentar, algo se logró documentar. Me imagino que no se va a lograr que se anule la elección, pero se debe dejar constancia de esto. Ya están saliendo ahora, como ocurrió hace años con lo de la revocación de mandato. Hubo un grupo de personas que insistían que fuéramos a votar para sacar a López Obrador de la presidencia, cosa que, ya sabe usted, yo consideraba imposible y por lo tanto decía, mejor no votemos para que sea muy claro que no pueden movilizar un grupo considerable de la población, y así fue. Ahora también nos dicen es que nos hubiéramos organizado para ir a votar y que seleccionar a ministros o magistrados que fueran mejores que los que van a salir. Otra vez es algo imposible. Esto hubiera requerido que usáramos acordeones y que pudiéramos movilizar votantes, quienes creen que se puede ganar una elección simplemente porque uno tiene ganas de eso y porque tiene uno pues una red social o un canal de YouTube o escribe uno en el periódico, no tienen la más remota idea de lo que significa una elección. En todas partes en este mundo, para ganar elecciones hay que movilizar votantes. La gente no va a votar fácil. Nosotros intentamos el año pasado, recuerda usted, convencer a muchos de que había que votar y tratamos de movilizar, incluso construyendo la idea de que era posible ganar. Y al final no fueron. Tuvimos una participación el año pasado baja, ¿no? 61% frente al 65 o 70 que pensábamos nos permitiría ganar. Pero bueno, comparado con el 13 de ahorita, pues suena maravilloso, ¿no? Lo de ahora era una farsa y participar en una farsa es validar la farsa, es legitimarla, y por eso a mí me parece, y sigo pensando lo mismo, que no había que ir. Hubo muchos que estaban convencidos que sí, porque es una obligación cívica y voy y lo anulo. Pues, órale, güey, ya fuiste, ya lo anulaste, no sirvió para nada tampoco. Pero si te sientes a gusto, hombre, no pasa nada. Se corría el riesgo de que, puesto que no se iban a inutilizar las boletas sobrantes, se usara esto para alterar los resultados. Por eso era tan importante tener una medición independiente que, insisto, el Frente Cívico Nacional llevó a cabo, algo que debían haber hecho los partidos de oposición, pero no lo hicieron. Ellos estaban en lo suyo, que eran las otras elecciones que hubo en Durango y en Veracruz, elecciones municipales. En Durango derrotaron a Morena en la coalición PRI-PAN, 43-33 más o menos. Ahí logra Movimiento Ciudadano una votación de 17%. Lo demás son cositas chiquitas y votos nulos y demás, ¿no? Pero lo importante es para el registro, el PRI y el PAN mantienen la presidencia municipal de Durango, lo cual pues los encarrila rumbo a la elección estatal dentro de 3 años. Morena no logra avanzar ahí, y esto pues se le está cargando a Andy, al hijo del mismo nombre del el viejito, que por cierto salió a votar, se apareció ahí en Chiapas y fue a votar. He visto muchos comentarios en redes que lo ven desmejorado y flaco y ojeroso y cansado y sin ilusiones. No, no estoy seguro, pero bueno, fue a votar, se apareció, le quitó reflectores a la presidenta también, que por cierto fue a votar con acordeón y con su marido, y el marido llevaba el acordeón porque pues ¿quién se va a acordar la cantidad de números o de nombres para poder elegir? Era imposible, es un absurdo esta elección. Bueno, en Veracruz, Morena saca en su coalición con el Partido Verde 32% del voto. Si le sumamos, como deberíamos hacer, los votos donde Morena y el Verde fueron por separado y los del PT,
que en todo el estado fue de manera independiente, Morena tendría poco más de la mitad de los votos y poco más de la mitad de los municipios. Pero como no lograron tener la coalición con el PT, porque traía pleito el PT con la señora Nale, pues no tuvieron esa cantidad. De cualquier manera, Morena tendrá 35, 40% de los municipios, el PT se queda con su cachito. En Veracruz le fue mejor a Movimiento Ciudadano, llegó casi a 20%, no extraña que sea así, recuerde usted, el fundador de ese partido, Dante Delgado, es veracruzano, pero es de Córdoba, ¿no? Ya usted es otra cosa. En Orizaba, por cierto, ganó el PRI, lo cual pues da la esperanza de que se pueda continuar un proceso que ya lleva muchos años, en donde el municipio de Orizaba ha ido mejorando notablemente y es hoy una isla en el estado de Veracruz. Y yo diría una isla en buena parte del país, es un municipio que funciona y esperemos que así continúe. Eso era lo importante de la elección para los de mi pueblo y, pues se logró. En términos de la elección del Poder Judicial, regreso, no... eh, se puede celebrar nada. Muchas personas dicen, ya ven, pues no les sirvió, no son capaces de movilizar, es una derrota para Morena y también se la cargan al joven Andy. Sí puede ser que sea una derrota en el sentido de que no legitiman su actuación, pero en el fondo, pues no necesitaban ni la elección. Podían, y hubiera sido más inteligente, hacer una reforma al Poder Judicial en donde ellos, a través del Congreso, nombraran a los ministros de la Corte, a los que ahora serán magistrados del Tribunal de Disciplina, o sea, la Santa Inquisición, que nombraran a los dos magistrados del Tribunal Electoral que traíamos pendientes desde hace años. Podían haberlo hecho así y era lo mismo. Nos quitábamos este ridículo que hemos hecho y nos quitábamos la otra parte en donde nadie se puede fijar porque nadie sabe los nombres. Se elegían pues 850, 860 magistrados de circuito y jueces. Y de estos, solo Dios quién está ahí. eh, Fueron votaciones que se acomodaron en distritos para que los pudieran ganar los que Morena impulsa, pero yo no sé si fue así. Eso lo sabremos hasta dentro de unos días, apenas están contando ministros, ¿no? Pero ahí teníamos pues muchos que estaban interviniendo desde el poder económico, tratando de poner a los magistrados que son especializados, por ejemplo, en competencia económica, pero también tenemos, sin duda, la intervención del crimen organizado en un montón de lugares en donde se estaban eligiendo jueces. Entonces, pues a ver qué ocurre con esto. Y esa era la parte más preocupante, porque en lugar de que fueran nombrados a través del Congreso o a través del proceso en la carrera judicial, están siendo nombrados de una forma totalmente arbitraria. Buena parte de los que van a llegar no tienen experiencia como jueces y no crea usted que ser juez es una cosa que se levanta uno en la mañana y lo sabe hacer, ¿no? Ya ve, como decía el viejito, pues, sacar petróleo no tiene ningún chiste, nomás se hace un hoyo en el suelo y sale. Pues así ha de pensar que se hacen las decisiones en las herencias o en los divorcios o en conflictos mercantiles o en todo lo que vamos a empezar a ver con problemas de pagos de deudas que la gente no va a querer pagar. Llévame a juicio, güey. ¿Con qué juez? El que no sabe ni cómo se llama y que le puedes comprar la solución o resolución con cierta facilidad. Entonces, vamos a meternos en un proceso bien complicado que además no está bajo control de la presidenta. Acuérdese, la concentración de poder en México durante el sexenio pasado se hizo sobre la persona de López Obrador. Y esta persona, que fue ayer a votar, no tiene todos los hilos, tampoco los tiene la señora Sheinbaum. Entonces estamos en un momento en el que nadie tiene el control de qué está ocurriendo
Y esto ha permitido el avance continuo de estos grupos que sí están organizados, que llamamos criminales, hasta que eventualmente les vayamos cambiando el nombre. Ahora le explico por qué. Estos grupos van aumentando su control. Eh, Vamos a ver de lo que ocurrió en la elección de Durango, cuál fue la presencia de los grupos organizados en ese estado, que también son relevantes, y que, bueno, pues han sostenido a varios gobiernos y probablemente estén ya organizándose para el futuro cercano. Tenemos regiones que están totalmente controladas por el crimen organizado, en donde el Estado no tiene una presencia real, no pueden controlar a los policías municipales o a los estatales. La Guardia Nacional, nos enteramos en la semana pasada, sirve para ir a cerrar antros de ahí chafitas, ¿no? Un foro Alicia, creo que se llama. Yo no lo conocía, pero pues, no es mi tema, ¿no? Pero lo fueron a cerrar 200 militares. Y dice un hombre, eso es un absurdo. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, ahora resulta que nadie se le ocurrió, que solitos llegaron. Eh, es el caos, ¿no? Ese es el problema en el que estamos y que esta elección de jueces pues solamente amplifica. De cualquier manera, insisto, esto es algo que ya se había hecho, ya venía, no lo íbamos a cambiar con la elección. Era muy importante demostrar que esa elección no es legítima y creo que eso fue lo que se logró. Y eso es un paso importante y creo que ahora lo que necesitamos es empezar a trabajar en la elección del 2027. ¿Cómo va a ser esa elección? Pues muy probablemente fraudulenta, ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque el INE pues, fue un fracaso en esta ocasión, al extremo de que hubo militares en la reunión del Consejo General del INE. Es una cosa de locos, no tienen por qué estar ahí. Pero bueno, los militares paulatinamente ocupan todo y esto me regresa a lo que le decía de los criminales organizados, que a lo mejor van a ir cambiando de nombre. Ya no se pasó eso, acuérdese, ¿no? Este es un proceso que ya hemos vivido en México en otras ocasiones, en donde pues grupos de criminales eventualmente terminan como héroes de la patria porque se derrumba el Estado y pues el que trae armas es el que puede participar. No necesariamente son los que ganan, afortunadamente, pero participan en el proceso y esto pues les va limpiando la cara en el tiempo. No sé si eso nos va a ocurrir ahora, pero el camino por el que vamos me parece que va en esta dirección caótica en la que, insisto, no veo que alguien tenga el control. Muchos insisten en que no lo tiene la presidenta, pero sí lo tiene el señor López. Yo no estoy seguro que él tenga el control de lo que está pasando. Pero obviamente tampoco lo tiene la señora, que por cierto, ni siquiera aprovechó la oportunidad para separarse, no quiere separarse de López. En parte cree en él y en parte creo que se siente totalmente débil y no tiene el ánimo para arriesgarse a jugar sola. Y eso la va a ir destruyendo. El poder, si usted no lo usa, deja de existir. Es una característica muy curiosa que tiene. Entonces creo que eso le puede ocurrir. Vamos a ver con los nombramientos ya al final quién ganó las elecciones y cómo se va a constituir la Suprema Corte y el Tribunal de la Santa Inquisición y demás, cómo quedan las cosas. Pero creo que vamos, insisto, a vivir en México sin elecciones, como ya fue el caso de el año pasado, sin elecciones democráticas en el sentido que le damos a esa palabra hoy, democracia liberal, democracia con reglas, con respeto a los derechos humanos y con Estado de Derecho. Eso ya no va a haber. Probablemente vayan a votar, pero pues a ver quién cuenta los votos y cómo los acomoda y cómo van a ser las campañas y el financiamiento, la intervención directa desde la presidencia, lo que hizo el viejito en los 3 años en los cuales destruyó la democracia en nuestro país y que bueno, ahora pasan ya a un nivel superior, ya no es un problema de democracia, ahora es un problema de república.
Ahora ya no hay separación entre poderes. Ya falta poquito, pues, para que esto se pueda decir con toda claridad, es un sistema autoritario. Yo creo que ya se puede, yo lo digo ya, pero me imagino que los que miden cositas van a tardarse a lo mejor 1 o 2 años más en decir México ya es un sistema autoritario. Para salir de él, pues va a costar trabajo. Pero bueno, pues, ¿qué le hacemos? Este es el proceso en el que estamos metidos. Y le insisto, no es el único proceso. Los otros dos, el económico y el global, a mí me tienen muy preocupado en este momento, pero lo dejo pendiente para platicarlo con usted la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.